Amados hermanos, paz a vosotros. Bienvenidos a esta espiricápsula doctrinal donde analizaremos el punto de fe número 11, el sábado. Nuestro fundamento doctrinal, hermanos, que es el documento que norma nuestra forma de fe, dice lo siguiente acerca del sábado. El sábado es el día que Dios reposó, bendijo y santificó para que los seres humanos reposen de su trabajo cotidiano y la creación sea renovada en el descanso. El reposo sabático restaura a los creyentes, los inspira a adorar a Dios y a congregarse para motivarse al amor, la comunión y las buenas obras, celebrando su libertad y la bondad de la creación de Dios. Esto es lo que nosotros declaramos acerca del sábado, queridos hermanos. Yo creo que usted ha escuchado en la vida cotidiana cuando alguien dice, me voy a tomar un año sabático. Esa expresión viene precisamente de esto. Ese año sabático que las personas utilizan a menudo es para hacer una pausa en sus labores cotidianas, en proyectos, porque terminó un trabajo, porque terminaron cierto grado académico y van a esperar un tiempo para reflexionar, para renovarse, para tomar nuevas fuerzas o aprovechar para hacer algunas otras cosas. En el aspecto de la fe, queridos hermanos, vamos a analizar en cinco partes acerca de este día. Para nosotros, hermanos, para nuestra iglesia, es una de las doctrinas distintivas, ya que en la gran mayoría de las iglesias cristianas, este punto de fe, o al menos esta forma de comprender el sábado, no lo comparten. Pero nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha dado el discernimiento para poderlo comprender de una manera muy particular. Queridos hermanos, el sábado es el día en el cual Dios reposó. En Génesis capítulo 2, verso 2, menciona que cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado toda la creación y descansó de toda su labor. Dios reposa cuando ve que todo está concluido, cuando el objetivo de su amor estaba completado. El reposo de Dios, hermanos, no comprende un reposo por cuestión de fatiga, de cansancio, sino para celebrar y para contemplar su creación. Este se completó al incluir el descanso para su contemplación y mantenimiento del equilibrio. A lo largo de la historia bíblica, amados hermanos, podemos ver también algún año sabático para la tierra, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde en el séptimo año se dejaba de trabajar y arar la tierra para que durante ese año pudiese restaurarse y de ahí nuevamente continuar dando frutos y siendo explotada para la subsistencia del pueblo. De la misma manera, hermanos, el día de reposo, el del descanso, en el sentido de nuestro Señor, es para contemplar lo que Él había hecho y para que hubiera un equilibrio, un ciclo. En Éxodo capítulo 20, verso 11, dice de esta manera: pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Lo apartó como un día santo, queridos hermanos. Hebreos 4:4, ya en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, menciona de esta manera: sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Menciona y aclara: cuando llegó el séptimo día,
Dios descansó de toda su labor. Hebreos 4, 9, 10, un poco más adelante menciona así: ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Y aquí estamos hablando ya de algunos años después de que el Señor había ascendido a los cielos, ya en esta era, en esta época prácticamente. Vamos a decirle de esta mitad para acá. Entonces, hermanos, podemos ver que el pueblo de Dios continuaba aguardando el día de reposo o el día de descanso o el sábado. Entonces podemos comprender que el sábado es el día en el cual Dios reposó de acuerdo a estos pasajes. Número 2. La importancia universal del mandamiento sobre el sábado. Vamos a ver cuál es su importancia y su trascendencia. El primer relato de la creación, porque inicia en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y empieza a haber un lugar donde había caos, obscuridad y las aguas en desorden. Entonces Dios empieza a dar forma a la tierra. El primer día, nuestro Señor crea la luz, separa la oscuridad y la llama noche, y a la luz la llama día. Segundo día, el Señor separa las aguas y hace el espacio entre las aguas de la tierra y el cielo. Y a ese espacio, hermanos, le nombra el cielo. Segundo día. Tercer día, creó los mares y la tierra, es decir, de entre las aguas hizo un espacio seco al que denominó tierra. Y también comienza la creación de la vegetación, de las plantas, los árboles y toda variedad de semillas. Cuarto día, creó el sol, la luna y las estrellas, las que conocemos. El sol para gobernar durante el día y la luna para gobernar durante la noche y las estrellas para que sirvan para iluminar los cielos y nosotros poderlos contemplar. Quinto día, el Señor crea los peces y las criaturas marinas, las aves en la tierra también. Eso fue en el quinto día. En el sexto día, crea al resto de los animales terrestres, ya sean domésticos, ya sean pequeños, grandes y salvajes. Y también en ese día, queridos hermanos, crea al ser humano. En algunas versiones dice crea al hombre, pero no al hombre varón. Cuando dice hombre es al ser humano. Hombre y mujer los creó. Y por último, hermanos, el séptimo día. Dios descansó de todo su trabajo, bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Queridos hermanos, el sábado es la corona de lo creado por Dios. En términos coloquiales, es como cuando terminamos algo y le ponemos su decoración o su adorno distintivo. Para la creación, el día sábado simboliza esto. Es la coronación, la celebración de lo que el Señor había creado. Declarando en Génesis 1:31, todo es bueno. El Señor contempló su creación y dijo, todo es bueno. Dios quiere liberar de las ataduras material y egoísta a los seres humanos y a sus hijos. Él nos da todo en abundancia, amados hermanos. En Éxodo capítulo 16, versos del 23 al 30, habla de la historia del maná. Cuando el pueblo de Israel es sacado al desierto, liberado de la esclavitud, el Señor se propone a sostenerlos
materialmente en el alimento y les proporciona este alimento llamado el maná. Pero Moisés destaca algo, una indicación muy importante para el pueblo de Dios que tenían que tener presentes. El día sexto tenían que tomar doble porción para poder alimentarse el día de reposo, ya que queridos hermanos, tenían que consumirlo ese día porque era el día en el cual no podían hacer otra actividad. Si alguien tomaba más para el día domingo, por ejemplo, entonces se pudría. Y también si entre el primero y sexto día o quinto día tomaban extra, al otro día amanecía agusanado. Entonces, hermanos, la vigencia del día sábado, en algunas de las primeras expresiones bíblicas, lo menciona desde cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto después de la salida de Egipto. Y por supuesto se menciona desde el Génesis, desde la creación. Entonces, la importancia universal del día sábado, hermanos, continúa. Jesús, nuestro Señor Jesús, número 3, es el Señor del sábado. Nuestro Señor declaró que es el Señor del día de reposo. ¿Dónde, hermanos? En el Mateo capítulo 12. Cuando discutía o debatía con los maestros de la ley acerca de que en el día de reposo sus discípulos habían cortado en el camino algunas espigas para alimentarse. Entonces le dijeron: oye, pero tus discípulos están cortando espigas en día de reposo, es decir, están trabajando para alimentarse. Entonces el Señor, entre su disertación y sus argumentos, que vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí menciona que el Señor concluye con lo siguiente en el verso 8: pues el Hijo del Hombre, es decir, Él, incluso es Señor del día de descanso, es Señor del sábado. Entonces Jesús revela el propósito de Dios sobre la observancia de este día. ¿Para qué? Es para beneficio del hombre, no es para beneficio en sí de nuestro Señor, sino es para beneficio propio de nosotros, porque necesitamos reposar un día de nuestras actividades. ¿Qué pasaría, hermanos, si los 7 días de la semana nos la pasáramos trabajando de sol a sol? Estaríamos muy agotados, estaríamos desesperanzados, frustrados, porque los afanes de este mundo nos estarían agobiando todo el tiempo. Así como en los deportes hay un descanso, así como tenemos que terminar después de una jornada laboral, ir a descansar y a dormir, y tenemos que regresar, igual, hermanos, el Señor establece este día de reposo o este día de descanso, que es el sábado, para que nosotros podamos tener un beneficio físico, espiritual. En Marcos capítulo 2, versos 27 al 28, después de que Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Entonces, hermanos, también a veces nosotros podemos caer en esto. Podemos tomar este día de una forma en la cual, en lugar de nosotros recibir un beneficio, hacemos todo lo posible por guardar este sábado, pero más en un sentido religioso o en un sentido, voy a decir esta expresión, casi idolátrico. ¿Sí? Es donde debemos tener mucho cuidado de ver si estamos guardando el sábado como en aquel sistema religioso en el cual estaban
todo el tiempo tratando de hacer caer a nuestro Señor con sus argumentos, de acuerdo a sus costumbres. Y el Señor dice es que el sábado no es el fin para satisfacer el día como tal, sino para que el ser humano obtenga un beneficio. Es donde nosotros tenemos que analizar cómo yo estoy aplicando este día de reposo en mi vida. El sistema religioso había corrompido el sentido original de la liberación hacia una carga, realizando actividades económicas y priorizando más el día en sí que al prójimo. Cuando vieron a los discípulos comiendo, no pensaron en que ellos tenían que satisfacer esa necesidad básica que es el hambre. No, antepusieron sus leyes y sus costumbres. Y de ahí argumentaron a Jesús que estaban haciendo algo incorrecto. Nehemías, capítulo 13, menciona la profanación del día de reposo por parte de comerciantes judíos. Y en alguna parte de la expresión dice, incluso llevaban cosas para vender al mismo Jerusalén. O sea, para Nehemías era algo que era incorrecto, y para los ojos de Dios también, hermanos, porque Nehemías hacía la voluntad de Dios. Entonces, desde ese tiempo, hermanos, ya estaba corrompida la práctica del día de reposo. En Mateo 12:7 dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. El sábado no, hermanos, el sentido no es para centrarse en hacer cosas que nosotros consideramos agradan a Dios. No es en su totalidad eso, sino lo que yo hago en pro del prójimo, en beneficio de los seres humanos que me rodean en este día de reposo. Isaías 1:13, dejen de traerme sus regalos sin sentido, le dice a Israel, el incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones, la luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Verso 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Antes dice, no me den sus días de descanso. Si el fin, queridos hermanos, no es honrar y alabar a Dios y hacer buenas obras y restaurar nuestra vida. Si nosotros no estamos guardando el día de reposo de esta manera, ahí está la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1, del 13 al 17. Nuestro Señor Jesús observó el mandamiento del sábado conforme a la ley de Dios, que tiene como meta una vida abundante y no la tradición del sistema religioso para satisfacer egos personales o materiales. El día de reposo, queridos hermanos, tiene como objetivo la necesidad del ser humano. Ya lo mencionábamos en Mateo 12:7. Que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Si un creyente no es libre, hermanos, en el caso de los que tienen algún empleo, la Escritura llama a quienes son esclavos, pero en nuestro contexto actual, para poder nosotros disfrutar de este día, y si somos empleados, si tenemos un patrón al cual le debemos respeto,
y servicio, porque es nuestra forma de sustento para la familia, dice la palabra de Dios que debemos procurar liberarnos para experimentar el gozo del reposo completo. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios 7:21, hermano. Toma en cuenta esto. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Esta palabra es para los que tienen un patrón. Y también podría implicar para los que no tenemos patrón, pero profanamos el sábado. No guardamos el día de reposo y estamos en nuestros negocios o en nuestros paseos personales o en nuestras actividades, muy diferentes a las que el Señor nos ha determinado. Hacer el bien al prójimo, un renuevo espiritual, un disfrute de nuestras actividades y un descanso de nuestras actividades cotidianas. Si no lo estamos haciendo así, hermanos, esta palabra es para usted y para mí. Entonces, queridos hermanos, el día de reposo es para hacer el bien. Recordando Mateo 12, dice, si tuvieran una oveja, le decía a los expertos de la ley, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, por supuesto que sí, porque los conozco, decía el Señor. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. No lo dice nadie más que Jesús, el Hijo de Dios. El día de reposo es para hacer un auténtico reposo, Mateo 11:28. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesús nos da cuando confiamos y depositamos nuestra vida en Él. Podemos llevar nuestras cargas hacia Él. Y dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga es liviana. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. El Señor nos invita a desafanarnos de las cosas de esta vida. ¿Cuál es la vigencia de este día, amados hermanos? Mateo 24:20 dice de esta manera, y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Aquí, de acuerdo a que les había dicho que el templo y la ciudad iba a ser destruida. Eso le hablaba al pueblo judío. Entonces, hermanos, es decir, era hacia el futuro. Entonces continuaba la observancia del día de reposo. Si regresamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16:26, dice de esta manera el Señor: durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Un poco más adelante, en el verso 29 del mismo capítulo, menciona, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Es una exhortación que el Señor le hace al pueblo de Israel. No es una sugerencia,
No le está diciendo que si gustas o si lo deseas. No, lo tienes que hacer. Es un regalo que el Señor nos ha dotado a todos nosotros hasta el día de hoy. En Éxodo capítulo 20 es un mandamiento. Lo confirma en los 10 mandamientos. Se lo sabe de memoria seguramente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día guardarás reposo, porque nuestro Señor así lo dijo y lo bendijo. Está dentro de la primera parte de los mandamientos que ya analizábamos hace 8 días, que tienen que ver con nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros que somos adoradores de Dios, estamos llamados a guardar este mandamiento como lo dicta su palabra. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Durante el exilio, queridos hermanos, en el libro de Ezequiel, el Señor les recuerda la importancia de este día, tiempos después. Es decir, constantemente el Señor le está recordando al pueblo la importancia de este día. En Ezequiel 20:20 dice: y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. Cuando dice mantengan los santos, es decir, no lo profanen con cosas vanas de este mundo. Este día, hermanos, tiene una vigencia eterna. En Éxodo capítulo 31, 16 dice de esta manera: el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación de pacto o del pacto para siempre. Nosotros heredamos espiritualmente este mandamiento. ¿Cuál es su alcance? En Isaías 56:6 dice de esta manera: también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Es decir, no solamente al pueblo de Israel, también a los extranjeros. Y el alcance mundial, queridos hermanos, lo podemos encontrar en Isaías 66:23. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana, mes tras mes. Ahí nos involucra a todos. Semana a semana, mes tras mes, toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús guardó este día. Y lo podemos encontrar en algunos pasajes: Lucas capítulo 4, verso 16, Lucas 6:6, Lucas 13:10, Lucas 14:1, por mencionar algunos. El Señor iba a estudiar de la palabra de Dios a las sinagogas en el día de descanso, en el día sábado. Entonces se puede determinar que nuestro Señor Jesús guardaba este mandamiento y lo practicaba de manera cotidiana en su diario vivir. Los discípulos, queridos hermanos, lo guardaron también. Hechos capítulo 13, 14 al 16. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía en Pisidia. El sábado, menciona aquí, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Porque era una costumbre. El pueblo de Dios guardaba desde unos inicios este día especial. Entonces, no solamente Jesús lo guardó, no solamente los discípulos lo guardaron, también los gentiles.
En Hechos capítulo 13 del 44 al 48, solamente quiero mencionar la primera parte. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra de Dios. Y continúa el relato, pero podemos rescatar que el siguiente sábado casi toda la ciudad se reunieron para escuchar la palabra de Dios, porque era el día en el cual se estudiaba la palabra y se meditaba en ella. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, sus discípulos y los que aprendían de los discípulos guardaban todos el día sábado. Número 4, la observancia adecuada de este día. Nosotros observamos este día desde que nosotros reconocemos que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de seres humanos o solamente del pastor o el consejo local o mis papás, no, sino que es la voluntad de Dios para nuestro beneficio, así lo reconocemos. Debe reconocer el creyente este día como Isaías 58:13, que dice: guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del descanso, del día de descanso, y hablen del día con delicia, como cuando estamos disfrutando algo que nos sabe delicioso, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles o palabras que no son de bendición. Esto es lo que dice Isaías de cómo se debe observar o guardar el día de reposo. El día de reposo, queridos hermanos, es una bendición para nosotros, porque encontramos la presencia que nos santifica y nos restaura de Dios. En ese día el Señor todos los días está presente, pero en el día de reposo, hermanos, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y lo hemos podido comprobar todos los días de reposo, todos los días sábados. En este día, hermanos, disfrutamos de la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en las labores cotidianas, no estamos pensando en horarios, no estamos pensando en que si nos va a alcanzar, que si las necesidades básicas, no, porque estamos nosotros y nuestra mente y nuestro espíritu en la presencia de Dios, gobernados por Él. Y nosotros hemos sentido el gozo de este día. El día de reposo, el día sábado también, queridos hermanos, es el anuncio de la eternidad. Es un preámbulo de lo que vamos a disfrutar en aquel día glorioso cuando el Señor nos llame a estar con Él. Hoy, en esta realidad, lo hacemos una vez cada 7 días. Una vez que seamos levantados, será día tras día tras día por la eternidad. El día sábado, hermanos, o el día de reposo, su fin no es un descanso ocioso, no es para estar durmiendo en casa, no es para estar tirado en el sofá viendo alguna serie o la televisión. No. Sino es un día, hermanos, en favor de nuestra salvación. Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando le hablaba a los maestros de la ley respecto de esta discusión que tenían, de que los discípulos habían comido y también de que Jesús sanaba en los días de reposo, a veces saliendo de las sinagogas. Para ellos era trabajar. Y el Señor les dijo: mi Padre hasta ahora, mi Padre este día está trabajando, yo también trabajo para hacer el bien por el prójimo. Amados hermanos,
el día sábado es un periodo completo de 24 horas. El sábado no es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No. El día sábado es un periodo total de 24 horas, de tarde a tarde. Desde la puesta del sol del viernes hasta la caída del sol del siguiente día sábado. Podemos darnos luz en Levítico 23:32, que habla del día del perdón, pero para que vean la especificación. Este sería un día de descanso absoluto. ¿Cómo se guardaba el día de descanso? De acuerdo a lo que el Señor estipuló. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol, menciona aquí del 9º día del mes, y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día, es decir, 24 horas. Pero aquí habla de la observancia del día del perdón, que hacían un día de reposo. Pero bueno, en el caso del día de reposo aparece en Génesis capítulo 1, verso 5, verso 8 y verso 13, en cuanto a cuándo termina e inicia el día, de acuerdo desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Dice, y pasó la tarde y llegó la mañana, y fue tal día. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y fue el 5.º día. Y pasó la tarde y la mañana, y fue el 6.º día. ¿Sí? Desde la perspectiva bíblica, el día de reposo, queridos hermanos, comienza desde el viernes en que cae la tarde hasta el siguiente día, sábado, cuando cae la tarde. Ahí, hermanos, estamos cumpliendo con las 24 horas que nos manda el Señor, el día completo. No podemos cambiar, hermanos, la condición sagrada del sábado. No podemos cambiarla desde nuestra perspectiva. Muchos podremos decir, bueno, lo voy a guardar nada más de 12 a 12, ¿no? Como en el calendario actual o en los horarios actuales. O solamente lo voy a guardar por la tarde, de 4 a 6. No estamos nosotros ya guardando el día de reposo. Su condición sagrada es total, queridos hermanos. Una de dos. O lo guardamos, lo observamos, o lo profanamos. Si durante este periodo de tiempo nos vamos a hacer otras cosas que no tienen que ver nada con el bien del prójimo o hacer buenas obras, sino para nuestros propios afanes y beneficios, entonces, hermanos, estamos profanando este día. Estamos negando este regalo y esta bendición. Ezequiel 20:12 dice de esta manera: además les di mis días de descanso como una señal entre ellos, y el propósito era recordarles que yo soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Entonces, hermanos, al recordar nosotros este día santo, recordando que el Señor es santo, podemos ver lo siguiente. Nosotros como creyentes, cuando reposamos el día de descanso, imitamos a Dios, ya que Él fue el primero en reposar este día para contemplar la creación y ver el fruto del trabajo. De esta manera nosotros también podemos hacerlo. Nos congregamos y tenemos comunión con otros creyentes. En este momento nos conectamos a transmisiones en dispositivos donde sabemos que estamos muchos hermanos conectados, disfrutando de la alabanza y de la meditación de la palabra, también teniendo comunión los unos con los otros. Celebramos comunitariamente la salvación, ya que es la señal de nuestra liberación de cualquier opresión, trabajo o labor cotidiana o preocupación cotidiana. Nosotros como creyentes nos edificamos en la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas veces es complicado estudiar entre semana. El día sábado es el día en el cual, por lo general, tomamos las Escrituras y meditamos en ellas. Y ejercemos nuestros dones sirviendo a los demás en diferentes ministerios o servicios, queridos hermanos. Esa es la señal de que el reino de Dios
está cada día más cerca. Quinto, restauración de los creyentes. El descanso sabático, hermanos, nos da una experiencia de restauración de nuestras labores cotidianas. Es el día en el cual nos renovamos, salimos con nuevas energías. Nos abandonamos en manos de Dios, confiando en que Él sustenta nuestras vidas y necesidades. Podremos tener compromisos, pero el Señor nos invita a depositar nuestra confianza en Él para que Él obre en nuestras vidas. Nos liberamos de ambiciones materiales, terrenales, para descansar en la identidad de ser hijos de Dios. ¿Recuerda cuando iba corriendo al regazo de su padre o de su madre o de su abuelo, buscando consuelo, buscando un abrazo? Así el Señor es la promesa que nos da cuando nos invita a confiar en Él en este día especial. Nos ayuda a abandonar la sociedad de competencias para integrarnos en una comunidad de iguales, de personas con las mismas necesidades. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y el Señor no nos añade ninguna tristeza. Y finalmente en Filipenses 1:6, queridos hermanos, dice esta palabra: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, la importancia del Día del Señor para nuestra iglesia es vital. Para nuestra persona material como ser humano es necesaria. Y solamente permítame leer un mensaje que nuestro Señor Jesús tiene para usted en Mateo 6:25, que dice de esta manera: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él, para nuestro Dios, muchos más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?, dice nuestro Señor. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy, dice el Señor, son suficientes por hoy. La invitación, queridos hermanos, es que observemos este día de reposo como delicia para contemplar las obras que hemos realizado durante 6 días. Y este día especial, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios, de la comunión con nuestros hermanos, ya sea en el templo, ya sea en transmisiones. Despojarnos, negarnos a nosotros mismos para que el Señor obre en nuestras vidas. Queridos hermanos,
Deseo que Dios les bendiga. Les envío un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Paz a ustedes.